Hola muchachos, ahora que ya somos expertos, ¿no? en esto de los estimadores, en la parte de que sean insesgados y que tengan una varianza mínima, los videos anteriores se resumían a encontrar el UMBUE, ¿no? El estimador insesgado de mínima varianza, y con las propiedades que vamos a ver en esta parte, vamos a terminar este repaso de estimadores, ¿no? ¿Todo para qué? Para llegar al UMBUE, al famoso UMBUE, porque es el mejor estimador, ¿de acuerdo? Vamos a hablar, ya que vimos las propiedades de ser insesgado y que sea eficiente, vamos a hablar hoy un poco sobre la suficiencia, ¿no? Vamos a hablar sobre suficiencia, ¿no? Suficiencia, ahí está. Vamos a escribirlo bien porque luego no se va a entender, ¿no? Suficiencia. Oye, ¿qué significa que un estimador sea suficiente, no? Pues oye, pues igual nos dieron las fórmulas en cursos anteriores, pero aquí la idea es entender todo en español, ¿no? O sea, desglosadito, bonito. Entonces, pues vamos a decir que un estimador, ¿no? Eh, es suficiente. Bueno, nos vamos a referir a que, no sé, o sea, dado el valor de un estimador, ¿no? O sea, yo puedo tener un estimador T, obviamente es la abreviación de un estadístico que se refiere a una función de la muestra, ¿no? Entonces, dado el valor de un estimador o un estadístico, dado el valor de este estadístico, la muestra, este estadístico ya absorbe la información suficiente, ¿no? Vamos a ponerlo, absorbe la información suficiente sobre el parámetro que queremos estimar, ¿no? Sobre teta, en este caso es sobre teta, muchachos. Oye, ¿qué significa eso de que, oye, pues ya esta función de la muestra, o sea alguna función de la muestra, no sé, ¿qué será? No sé, pues vamos a ponerle, no sé, pues el clásico, ¿no? O sea, la suma de las X, ¿no? De la muestra. De hecho, este lo vamos a trabajar mucho en esta parte, porque este estimador, por lo general en algunas distribuciones, genera toda la información necesaria. O sea, yo puedo tener este estadístico, es un ejemplo, puede ser en general. Dada esta construcción de esta función de la muestra, esta función ya me genera toda la información que yo necesito sobre el parámetro teta estimar, aunque evidentemente yo ya sé que esta cosa de aquí, o sea, el parámetro es desconocido, sí, por eso lo quiero estimar, pero si yo genero un estadístico, ¿no? El cual me brinde toda la información necesaria sobre ese parámetro, se dice que es suficiente. Entonces, por la definición de esto, pues, si tú calculas la probabilidad, ¿no? De que pues, x1 sea igual a un valor x1 para toda la muestra, ¿no? Y xn sea de un valor xn pequeño, ¿no? Eh, Dado que tu estimador, ¿no? Vamos a proponer que tu estadístico o estimador sea igual a un valor t, ¿no? O sea, ¿qué estamos diciendo aquí? O sea, estoy calculando la probabilidad de que toda la muestra me genere ciertos valores, condicionado a que dada esa función de la muestra tomando estos valores, arroje el estadístico un valor dado t, ¿no? Entonces, si eso de ahí no depende del parámetro que queremos estimar, ajá, o sea, si no depende de ese valor, entonces se dice que T es suficiente. T es suficiente. ¿De acuerdo? Entonces esa es la idea, muchachos. Si yo calculara la probabilidad de que la muestra genere ciertos valores, restringiéndolo a que mi estimador o mi estadístico, es prácticamente lo mismo, y ese valor no depende, esa probabilidad no depende del parámetro teta que yo quiero estimar, entonces pues eso significa que mi estadístico, mi función de la muestra, ya genera, ya contiene la información necesaria, suficiente vaya, respecto al parámetro teta. Ya no necesito
algo más en mi estadístico, dependiendo de la muestra, para generar un valor de teta, ¿no? Entonces esa es la idea. Se dice que en resumen, se te dice que el estimador o el estadístico es suficiente si este ya genera toda la información que yo puedo generar con la muestra, que yo puedo tener con la muestra del parámetro teta, ¿vale? Entonces, ya voy a cambiar a color negro, ¿no? Entonces, pues no sé, otra interpretación podría ser que el estadístico pues ya nos da la información necesaria para estimar el parámetro teta, o sea, ya no necesitamos algo más, ¿no? Porque ya tenemos la información necesaria, ¿no? Entonces, si t es suficiente, este conserva pues toda la información relevante contenida en la muestra acerca de nuestro parámetro de interés, ¿ok? Entonces, pues no sé, o sea, vamos a ver un ejemplo, a ver, se me ocurre, pues el clásico, ¿no? Creo que este viene en los libros. Vamos a tener x1, x2, xn, ¿no? Una muestra aleatoria y independiente, idénticamente distribuida de una Bernoulli, ¿no? Con parámetro P, ¿vale? Entonces, pues P aquí es, el parámetro de interés aquí es P, que viene siendo el teta, ¿no? Es desconocido, ¿de acuerdo? Entonces, pues como les decía, pues yo podría sugerir T como un estadístico, ¿no? O sea, la suma de las xy, ¿no? De i igual a 1 hasta n, ¿no? Entonces yo puedo decir, oye, esta cosa de aquí es suficiente. Oye, me estás preguntando si esta suma de esta función de la muestra ya guarda toda la información necesaria respecto al parámetro p que vamos a estimar. Ah, pues vamos a ver si es verdad. Entonces, pues oye, pues habíamos dicho en nuestra definición que si yo genero la probabilidad de que x1 sea igual a x1 hasta xn igual a xn, dado st igual a t, ¿no? Bueno, pues ya vamos a ponerle, pues como t dijimos que era la suma, ¿no? De las xy, entonces tenemos eso, ¿no? Si demostramos que esa probabilidad no depende del parámetro teta, entonces t ya contiene toda la información necesaria para nuestro parámetro teta y se dice que es suficiente, ¿vale? Entonces, a ver, pero eso tiene que estar condicionado a un valor t, ¿no? Dado esto que ya vimos. Vamos a revisarlo una vez más. Aquí está, ¿no? Tiene que estar igualado a un valor, a cierto valor t, ¿no? A ver. Entonces, pues, recordemos que esta es una distribución, que las x se distribuyen como Bernoulli, ¿vale? Entonces, pues oye, esto es una probabilidad condicionada. Entonces, pues si yo recuerdo mis clases de probabilidad, ¿no? Esto es igual a que x1 sea igual a x1 hasta xn igual con xn, ¿no? Y que st sea igual a t, ¿no? O sea, la suma de las xy sea igual a t, ¿vale? Sobre la probabilidad de que t sea igual a t, ¿de acuerdo? Entonces, pues el de arriba pues, es el que me preocupa. Este término de acá arriba es el que me preocupa porque pues es como que una intersección de eventos, pero el de abajo, ¿qué tan difícil podría ser de calcular? Ah, pues oye, pues no es tan difícil porque acuérdate que t es la suma de las xy, y si las x se distribuyen en Bernoulli, pues la suma se distribuye binomial, ¿no? Entonces por acá vamos a poner entonces t se distribuye como binomial NP, ¿estamos de acuerdo? Ok, pero ¿cuál es la distribución? Esta es la función de densidad de una binomial, ¿no? ¿Sí lo ven? Porque es la probabilidad de que la variable sea igual a un valor. Entonces, si yo busco en mi tabla de distribuciones, ¿no? En la que les había pasado, porque pues sí, obviamente no nos vamos a acordar de memoria las distribuciones, ¿no? Bueno, sí hay quienes sí, ¿no? Sus profesores de esta área de la carrera se las han de saber de memoria, ¿no? Es las combinaciones, ¿no? Según yo, son las... Vamos a ver si es cierto, ¿no? A ver.
¿Dónde está la pizarra? A ver, entonces, quiero calcular esto, ¿no? Entonces, esto de ahí es igual. Vamos a ver, entonces, esto de aquí es igual a la probabilidad de que x1 sea igual a x1. Y así me voy a este xn, ¿no? Xn igual a xn, a un valor xn, dado que t sea igual a t. O sea, acuérdense que t es la suma de las x, ¿no? Dividido entre la probabilidad de que t sea igual a t, pero dijimos que era una binomial. Entonces, pues si es con parámetros np, pues de esto debería ser las combinaciones de n, ¿no? De n en t, porque acuérdense que es igual a t, por p a la n, por 1 menos p a la 1 menos n. A ver, no sé, vamos a ver si es verdad, ¿no? Entonces aquí está mi tablita. Entonces, Bernoulli binomial con parámetros n y p, pero aquí k es n, ¿no? Entonces a ver, vamos a darle zoom. Ahí está. N en x, pero x es t, por p a la t, 1 menos p a la n menos t. Ah, ok. Ah, es que yo puse 1 menos t, que vendría siendo la Bernoulli. Entonces es n, aquí está. Entonces n, ¿ya ven? No le hagan caso al profe. N menos t. Ahí estamos, ¿no? Entonces eso es, ¿no? Ahora, pues ya nada, sería cosa de calcular la parte de arriba. Oye, pero ¿qué onda con esa parte? Pero vamos a ver. Entonces, oye, ¿estás de acuerdo conmigo que este t, bueno, vamos a ponerlo de otro color, ese t, ¿no? Es la suma de las x, ¿no? Dado, condicionado a un valor t, ¿no? Entonces, estarán de acuerdo conmigo que este evento de aquí está perfectamente vinculado con este de aquí, con el de que el valor de cada una de las x. Entonces, dado el valor de cada una de las x, me tiene que dar forzosamente t. ¿Ya lo vieron? Entonces, si el valor de las x no me da ese valor t, o sea, estos eventos de aquí juntos no me dan este valor t, esa probabilidad es 0 y todo se anula. Entonces yo estoy condicionando el evento a que la suma sea igual a t. Entonces, por lo tanto, yo puedo expresar esto como una variable indicadora, ¿no? A ver, probabilidad de que x1 sea igual a 1, a x1, perdón, x1, vamos a subirle porque igual y no se escucha, ¿no? x1, x2, xn, perdón, ahí está. xn igual a xn, ¿no? Entre pues todo esto de aquí, ¿no? 1 menos p, n menos t, vamos a ponerlo bien. 1 menos t, no, n menos t. N menos t, ¿no? Y obviamente, acuérdense que esto debe estar condicionado a que la suma sea igual a t. Si estos valores no suman ese valor t, esto vale 0. Entonces yo puedo poner aquí una indicadora, ¿no? De que la suma sea igual a t. ¿Ya lo vieron? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es una indicadora. Si esto vale t, esta indicadora vale 1 y se preserva la probabilidad. Si no, vale 0 y se anula. Entonces, yo estoy forzando a que, o sea, esta parte de aquí es la misma que esta de acá, porque forzosamente los valores me deben dar, sumados me deben dar t. ¿Vale? Entonces ahí estamos. Entonces ahora sí, seguimos. Entonces, pues esta es una probabilidad conjunta, esta es la función de densidad conjunta, pero como son independientes, pues esto es el producto, ¿no? Hasta n de la probabilidad, ¿no? De la probabilidad desde que y es igual a 1 hasta n, de la probabilidad de que xy sea igual a xy, ¿no? Entre pues todo eso de la binomial, ¿no? N en t, p a la t, ya se me andaba olvidando, 1 menos p, n menos t, ¿no?
y por la indicadora, ¿no? Por la indicadora de que la suma sea igual con t, ¿de acuerdo? Entonces, eso de ahí, pues esto de aquí es la multiplicación de las funciones de densidad de una Bernoulli, muchachos. Pero acuérdense que, voy a ponerlo, la probabilidad de que una Bernoulli sea igual a un valor xy es igual a p por xy por 1 menos p, el famoso q, por 1 menos xy. Ahí está, ese sí es. Entonces esto de aquí lo tengo que multiplicar n veces, ¿vale? Pero pues es lo mismo porque son independientes idénticamente distribuidas. Entonces, a ver, cambiando de color. Entonces, esta probabilidad, ¿no? Toda esta probabilidad es igual a p y los exponentes se suman según yo. Pues ahí está, ¿no? 1 menos p a la n porque tenía 1. Y como lo sumo n veces, se pone n por la suma de las x. Ahí está. Entre, ¿no? n en t, p a la t, 1 menos p, n menos t. ¿Sale? Por la indicadora, sí, cierto. X igual a t. ¿Vale? Oye, pero pues ¿qué onda ahí? ¿Qué sigue? Oye, pues acuérdate que si esto se cumple, si solo si, o sea, esto tiene un valor de probabilidad, si solo si las x valen t. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si eso se satisface, fíjate bien, x vale t, o sea, esto valdría t, esto valdría t también, y a poco no es lo mismo que este es p a la t, este es p a la t, este es n menos t, y ya solo quedaría 1, ¿no? Y esto es igual, todo esto es igual a 1 entre las combinaciones de n en t. Y acabamos. Entonces, eso de ahí, muchachos, no depende de teta. De teta, ¿eh? No depende del parámetro p que queremos, que buscamos estimar de alguna forma, pero todavía no lo estimamos. O sea, simplemente queríamos saber si este estimador, ¿no? Si este estadístico es suficiente para una variable Bernoulli, para el parámetro p. Entonces, eso no depende de p. ¿Ya vieron? Entonces, esa probabilidad, entonces, lo que acabamos de hacer, muchachos, acabamos de demostrar. Ahí se tardó en esta cosa. Oye, pues dada la Bernoulli con parámetro p desconocido, este de aquí, la suma, el estadístico suma de todas las xy es suficiente. O sea, esa función de la muestra guarda toda la información necesaria que yo necesito para poder estimar a p. ¿De acuerdo? Ya que esta probabilidad, aquí se ve, esta probabilidad no depende de no depende de p. Eso significa, ¿no? Por lo tanto, o sea, nada, suelta a concluir, eso es bien importante. Ya no me dio espacio. Por lo tanto, t igual a la suma de las xy es suficiente para el parámetro p. Entonces, ahí está. Esa es la suficiencia, muchachos. Es importante. Entonces, fíjate bien. Ahorita ya necesitamos que un estimador sea insesgado. Ahí está. Necesitamos que tenga varianza la más pequeña posible. Si no es el umbue, pues ok, que sea de menor varianza para que cumpla nuestro interés de que no se mueva tanto del parámetro real que queremos buscar. Ahora, dadas esas propiedades, pues también me gustaría que el estadístico fuera suficiente, o sea, que guardara toda la información necesaria del parámetro estimar. Entonces, esas ya llevamos tres propiedades importantes, ¿no? De hecho, también hay otras fórmulas. De hecho, esta probabilidad, pues se dan cuenta, el cálculo de esta probabilidad para demostrar la suficiencia, pues está un poco complicada, porque pues está un poco talachudo, ¿no? Pero hay otras formas de probar la suficiencia, ¿no? Por ejemplo, existe el teorema de factorización, ¿no? Ese yo creo que sí lo conocen, factorización. Ahí está. Entonces, pues vamos a pensar en una muestra x1, xn, ¿no? Con función de densidad que tienen la misma, ¿no? Que depende de un parámetro θ.
¿no? Entonces esto de aquí acuérdense que es el producto, como lo hicimos hace rato, de f de xy en el parámetro teta, ¿no? Entonces vamos a definir un estadístico t, que es un estadístico de la muestra. Acuérdense que t es la abreviatura de esta función de la muestra, ¿no? Entonces vamos a decir que t es suficiente. Entonces t es suficiente para teta, ¿no? Si, solo si existe una función g de t, g de t y teta, ¿no? Y una función h de la muestra, que viene siendo otro estadístico, ¿no? Si se dan cuenta, tal que yo puedo expresar esta función de densidad, ¿no? De la función de densidad conjunta, si yo la puedo expresar como esa g de esa función que depende de t y de teta, ¿no? Y por la h, ¿no? Esta h de aquí arriba, ¿no? Si yo logro factorizar esto de aquí de esta forma, entonces yo ya puedo decir que t es suficiente. Es otra forma de entender la suficiencia, es otra forma de demostrar la suficiencia, porque la otra es, digamos que es un poquito más complicado. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo para la Bernoulli otra vez, ¿no? Y para el mismo, vamos a hacer el mismo y vamos a mostrar que sigue siendo suficiente. Ajá. Entonces, fíjense bien. Entonces, pues no sé, o sea, si la función de densidad de una Bernoulli para P es igual a P por 1 menos P por X, así, y 1 menos X, entonces la conjunta de toda la muestra, que es el producto, debe ser esta de aquí. O sea, el producto de PXY, ¿no? 1 menos P, 1 menos XY. Y pues esto es, pues P, somos los exponentes. 1 menos P, somos los exponentes y este 1 se hace N por lo que son N exponentes y la suma de las XY. Entonces ahí se empieza a ver otra vez nuestro estadístico suficiente, ¿no? Pero pues vamos a hacer esa factorización. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien. Eso de ahí, a ver, vámonos a la otra hoja. Entonces, tengo, ¿qué era? Ya se me fue la onda, a ver. Era aquí. Es P XY por 1 menos P N menos XY. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero están de acuerdo conmigo que esto se satisface, que esta ya vendría siendo bueno, este de aquí, acuérdense que T, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, acuérdense que T es igual a la suma de las XY, ¿no? Entonces esto de acá, pues es igual a P a la T, ¿no? 1 menos P, N menos T. Entonces esto de aquí, muchachos, ya es una fórmula, a ver, lo voy a poner otro color, verde. Esto de aquí ya es una fórmula, una función, perdón, del estadístico T y del parámetro de la muestra. Digo, del parámetro de la distribución, ¿no? Que es el P. Entonces ahí está. Es el parámetro g de t, la función g de t y de teta, que teta viene siendo P. Oye, pero me falta la h. Ah, caray. Pues no, a ver, aquí está mi teorema, ¿no? Mi teorema de factorización. A ver, t es suficiente, si existe la función, ya la encontré, teta es el parámetro P, y una h tal que la función de densidad conjunta sea igual a esa g por h, pero h es una función de la muestra. Y híjole, pues no hay ninguna h, pero acuérdense de los truquitos que hacían sus profesores, ¿no? A ver, ¿dónde está la hoja? Acuérdense de los truquitos que hacían sus profesores, muchachos, ¿no? Este me acuerdo mucho que me lo enseñó Mail. A ver, ¿dónde está la hoja? A ver, este me lo enseñó Mail.
Oye, pues sí, pero ¿estás de acuerdo conmigo que esto de aquí es una función de distribución, digo, de densidad conjunta, pero acuérdate que esto de aquí funciona siempre y cuando las x, ¿no? Las x sí tengan valores 0 y 1, ¿no? Pertenezcan a este conjunto. Pues recuérdate que son Bernoulli. ¿Ya viste? Eso está multiplicando. Esto de aquí se cumple para valores donde las x y pertenezcan al intervalo 0, 1. ¿Ya vieron? Entonces, eso de ahí, muchachos, pues viene siendo una indicadora. Porque si esto no se satisface, esto de aquí se hace 0 y no se cumple. Entonces, eso de ahí yo lo puedo llamar una indicadora. Una indicadora, ¿no? De las x. Ahí está. Y acabé. Esto de aquí es la h, ¿no? Es la función h que depende de la muestra. ¿Ya vieron? Ahí está la muestra, ¿no? es muy chistoso, pero de hecho las funciones indicadoras son bastante importantes. O sea, ya vieron que ya las usamos hace rato para probar suficiencia, pero aquí estamos probándola en el teorema de factorización. Entonces ya la tenemos, ¿no? Ese es un pequeño truquillo con las indicadoras. Entonces yo logré factorizar la función de densidad conjunta de la muestra con esta función g que depende de mi estadístico t, que es la suma de las xy, aquí está, ajá, y que depende de una función, y de p, ¿no? Y del parámetro p que no conozco, y de una función h que depende de la muestra, que en este caso viene siendo la indicadora de las x, que cumple, es una función de la muestra. Entonces, por lo tanto, t es suficiente. ¿Ya vieron? Entonces, por lo tanto, vamos a concluir, siempre es importante concluir. Por lo tanto, t igual a xy es suficiente para p. Y lo volvimos a probar, ¿no? O sea, es otra forma, muchachos, es algo diferente, ¿no? Entonces, esa es la idea. Oye, pero ¿cómo sé que el estadístico es el mejor? ¿No? O sea, la suficiencia nos ayuda a tener la información necesaria respecto al parámetro desconocido, ¿no? En este caso es el P, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay corolarios también que te dicen que cualquier transformación, ¿no? Cualquier función de t suficiente es suficiente. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, o sea, si tú le aplicas una función, si tú tienes a t suficiente y si aplicas una función g de t, esto de ahí también es suficiente. ¿Exacto? Ah, entonces me estás diciendo que hay un montón de estadísticos suficientes. Ah, pues sí. O sea, tú tienes un estadístico suficiente y le puedes aplicar cualquier función, ¿no? ¿no? Una función bien definida, ¿no? Continua, eh, para mejorar la precisión. Entonces esta cosa de ahí también va a ser suficiente. Oye, entonces ¿cuál es el mejor? Ahí es donde entra el otro concepto que tal vez recordarán, ¿no? Que es la suficiencia minimal. Ah, pues como que ya empieza a tener sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la suficiencia minimal? Oye, pues, ¿cuál es el mejor, no? O sea, el estadístico suficiente mejor es aquel que simplifique la transformación de la muestra, ¿no? Entonces, aquel que simplifica, vamos a ponerlo, simplifica la transformación de la muestra, ¿no? Transformación de la muestra. Pues sí, o sea, no sé, yo puedo tener un estadístico, una función de la muestra muy exagerado, vaya, y si tú sabes que lo puedes representar de una manera más pequeña, más corta, entonces es mejor. Por eso se llama suficiente minimal. Entonces, vamos a definirlo ya de forma formal. Entonces, T es suficiente minimal.
suficiente, es el mínimo suficiente si para todo t, ¿no? Para todo t' que sea suficiente, existe una función g, ¿no? Tal que yo pueda expresar ese t, ¿no? Como g, la función g evaluada en el estadístico t', ¿no? Que pues es lo mismo, ¿no? Si te das cuenta, si esa g tiene inversa, pues vendría siendo t, vendría siendo g menos 1 de t igual a t', ¿no? O sea, es como que lo mismo. O sea, ¿qué te está diciendo? Oye, pues, fíjate, si tienes si tienes estadísticos suficientes de la misma muestra, ¿no? El mejor, el más abstracto, el más resumido, vaya, es aquel si tú lo puedes expresar de esta forma. O sea, que es función de todos los demás. Ajá. O sea, el suficiente minimal es aquel estimador o estadístico que guarda toda la información necesaria de la muestra, pero es el más sencillo, el más simplificado, ya que es una función de todos los demás, ¿no? Y la forma de encontrarlo, bueno, de decir que un estadístico o estimador es suficiente minimal, es de la siguiente forma, ¿no? O sea, vamos a pensar que tenemos una muestra x1 hasta xn igual que una muestra y1, yn. Tengo dos muestras de la misma distribución, ¿no? Tengo dos muestras de la misma distribución, ¿vale? Entonces, si yo hago la función de densidad conjunta de las x entre la función de densidad conjunta de las y, ¿no? Si hago ese cociente, muchachos, y esto no depende del parámetro que quiero estimar, o sea, de teta, si no depende de teta, entonces puede ocurrir lo siguiente, ¿no? O sea, si esto no depende de teta, ajá, sí, solo sí, el estadístico de las x es igual al estadístico de las y, ¿no? Entonces, si eso ocurre, t es suficiente minimal. Es el mejor, ¿no? El suficiente más compacto, ¿no? Es suficiente minimal. Oye, que otra vez, ¿no? Porque no lo entendí, ¿no? Entonces, fíjate, si yo tengo dos muestras de la misma distribución, lo acuerdo de color, si yo tengo dos muestras, ¿no? De la misma distribución, ajá, oye, pues voy a analizar el cociente de la función conjunta de densidad de ambas muestras, ¿no? Oye, entonces, si eso no depende de teta, ya vimos que si no depende de teta la densidad como tal, si la densidad no depende de teta, ya decimos que evaluada en cierto valor t, acuérdense, eso ya es suficiente. Pero si lo comparo con otra densidad de la misma muestra y ocurre, si no depende de teta, y ocurre que mi estadístico evaluado en ambas muestras es el mismo, da lo mismo, es el mismo y me da el mismo valor, pues es suficiente minimal. Entonces, lo que estoy queriendo decir aquí con este teorema que está medio confuso es que como es el mismo y no depende de teta, pues este de aquí es la transformación de cualquier otro estimador suficiente o estadístico suficiente, ¿no? Y este se me había olvidado que era estadístico, ¿no? A ver, entonces, pues no sé, el ejemplo más sencillo, ¿no? De hecho, este lo usan mucho los profesores en la carrera. Ustedes ya si se acuerdan de él, pues ya. De hecho, este a mí me lo enseñó Mail. No, vamos a pensar en x1, en xn, una muestra aleatoria independiente idénticamente distribuidos, ¿no? De una, ¿qué será? Pareto. De una Pareto. Y la Pareto, recuerden que tienen parámetros alfa y beta, ¿no? Alfa positivo y beta también, ¿no? Y que la función de densidad de una Pareto,
una variable X Pareto con parámetros alfa y beta es igual a... Esto está muy interesante, ahorita van a ver por qué, porque trae dos parámetros, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo podríamos estimar estos dos parámetros, beta más 1 según yo, ¿sí? Acuérdense, las indicadoras, lo que le digo, las indicadoras son bien importantes. X tiene que ser, según yo, mayor que alfa, ahí está, revísenlo, si no corríjanme, ¿eh? Según yo tiene que ser X mayor que alfa, ahí está, X mayor que alfa, ¿vale? Entonces, esa es la función de densidad de una Pareto, ¿vale? Entonces, pues vamos a generar esta parte de aquí. Vamos a generar dos muestras, una muestra X y una muestra Y, y vamos a hacer el cociente de ambas densidades conjuntas, ¿vale? Entonces, eso es para ver en qué casos no va a depender de teta. Ajá. Entonces, pues vámonos a una hoja nueva. Entonces, pues ahí está, ¿no? Oye, pues si yo hago f de una muestra x1 hasta xn, ¿no? Esto va a ser igual al producto de lo que pusimos hace rato, ¿no? Que es beta por alfa beta. A ver, ¿qué más era? X beta más 1. X beta más 1, ¿no? Por la indicadora de ¿qué? Por la indicadora de que x sea mayor que alfa. Pero pues aquí en este caso va a ser de que x1 hasta xn todas sean mayores a alfa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí está la definición. Entonces, este producto pues me va a dar, pues beta lo estoy multiplicando n veces, ¿no? Alfa también, ahí están los exponentes, y esto de aquí pues va a ser el producto de las x y, ¿no? Pero como traigo exponente beta más 1, pues ahí está, ¿no? Oye, pero este de aquí, ahí está el truco. Oye, pues si todas las XY son, todas las X son mayores que alfa, entonces significa que el mínimo de las XY pues debe ser mayor que alfa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si toda mi muestra es mayor que alfa, pues con decir que el mínimo es mayor que alfa, pues ya la hice. Entonces acuérdense que X1 en la literatura es el mínimo y xn, así con el paréntesis, es el máximo. Ajá. ¿Vale? Entonces, es lo mismo que decir la indicadora del mínimo, o sea, de x1 mayor que alfa, ¿vale? Entonces, ahí estamos. Ahora, entonces ya lo que sigue es hacer el cociente con la muestra y, ¿no? Entonces, tengo f de x1 hasta xn entre f de, vamos a hacerlo bien, entre f de y1 hasta yn, ¿no? Es igual a pues, todo lo que teníamos aquí, o sea, todo este de aquí, ¿no? Entre y. Ajá. Entonces, pues, es un relajo. A ver. Bueno, vamos a hacerlo para que no se pierda, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, tengo beta a la n, ¿no? Por alfa a la n, beta, entre el producto de las xy, beta más 1. Entre, pues ahora con la muestra de y, beta a la n es lo mismo, entonces se van a ir las alfas y las betas. Ahí está. Entre el producto de las y. Entonces esto de aquí se va y esto de acá queda igual a, bueno, vamos a ponerlo ya del otro lado, vamos a ponerlo acá. Entonces esto es igual, como se me fue, me queda y se hace el sándwich, ¿no? Ahí está. Ah, pero me falta el cociente de las indicadoras, ¿no?
Y 1 mayor que alfa, indicadora mínimo mayor que alfa. Ahí está muchachos. Ahí está la función de la f entre la función de densidad conjunta de la muestra X entre la función de densidad conjunta de la muestra Y. Entonces fíjense bien, queremos que esto no dependa del parámetro estimar, generando un estadístico. Entonces aquí ¿quién podemos ver? Fíjate, aquí yo puedo ver esta función, ¿no? Entonces podría yo generar al estadístico t igual al producto de las x y ¿para qué parámetro? Para alfa o para beta. Fíjate, si esto, acuérdense que este teoremita dice que es suficiente minimal si el estadístico es el mismo para ambas muestras. Ah, ok. Ah, muy bien, ya empieza a tener sentido. Ah, pues mira, este es el mismo. O sea, la multiplicación de los valores, la multiplicación de los valores es el mismo. Entonces, esto de aquí, si es el mismo, se hace 1 y esto se elimina y solamente quedan la división de las indicadoras. Pero esto ya no depende de quién, depende de alfa, pero no depende de beta. Ah, perfecto. Entonces, ahí está. Si yo quisiera estimar a beta, ajá, mi estadístico suficiente minimal sería el producto de las XY. ¿Ya vieron? Y si yo quisiera estimar a alfa, ¿no? Pues aquí está, mira, el mínimo de las dos muestras. Ah, pues si esto fuera, si esto es lo mismo, esto se hace 1 y me queda nada más esto, y esto ya no depende de alfa. Entonces, ahí está. X. Entonces, hemos encontrado el estadístico. Por eso me gusta mucho este ejercicio, porque me gusta bastante este ejercicio porque en una sola distribución pudimos encontrar dos estadísticos suficientes minimales para para los parámetros, o sea, uno para beta y uno para alfa. Entonces, fíjate, va de nuevo. Si este de aquí, voy a poner ahora de sol, si este de aquí es igual a este, como me dice mi teorema, entonces todo esto de aquí se anula y ya no depende de beta. Entonces, el producto de los elementos de la muestra es el estadístico suficiente minimal. Ahora, si los mínimos son iguales, esto de aquí se anula, se hace 0, perdón, se hace 1 y se queda esto, y esto ya no depende de alfa. Entonces el mínimo es el estadístico suficiente minimal para alfa, muchachos. Entonces hay diferentes formas de encontrar estadísticos suficientes. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que el estadístico nos dé toda la información necesaria sobre el parámetro que queremos conocer, ¿no? O sea, entonces ya tenemos propiedad de insesgadez, o sea, que sea insesgado, ¿no? Eficiente, que tenga la menor varianza posible, y además debe ser suficiente. Entonces ya tenemos varios criterios para poder elegir bien nuestros estimadores, dadas nuestras muestras aleatorias para estimar parámetros, ¿vale?